que Él obre ese milagro maravilloso, esta obra del Espíritu Santo, para que su palabra, la palabra que vamos a recibir hoy, este alimento que fortalece nuestro espíritu, sea revelado en nuestro corazón, se haga vivo en nosotros. De esta forma sabemos, como la misma palabra nos lo enseña, que seguiremos creciendo, seguirá creciendo en nosotros la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y los que asistieron la semana pasada recuerdan las palabras del apóstol Pablo en que nos exhorta a la obediencia, porque es la obediencia a la fe de nuestro Señor Jesucristo lo que le da a Él la gloria. Así de que recibamos esta palabra y pidámosle ese milagro maravilloso, Señor, que impacte nuestro corazón. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo caminaba con sus discípulos y llegó a la orilla del lago conocido como el Mar de Galilea. Y se embarcaron, subieron a una barca. Él y sus discípulos, no dice exactamente cuántos o quiénes iban, pero eran varios. Subieron a la barca para cruzar al otro lado. Y el Señor se durmió. Sabemos que Jesús sabía perfectamente todo lo que iba a pasar. Él conocía, Él estaba constantemente en comunión con el Padre y Él podía tener el conocimiento de todo. Sin embargo, todo lo que Él hace en todo momento, lo hace con un propósito. Él vino a enseñarnos, Él vino a mostrarnos el Evangelio del Reino, Él vino a mostrarnos al Padre a través de su amor, de Él. Así de que todo tiene un propósito en lo que el Señor hace. No sabemos cuánto tiempo llevaban navegando cuando se desató una fuerte tormenta. Aumentaron los vientos. Se empezaron a levantar grandes olas, al grado de que la barca empezó a anegarse, empezó a llenarse de agua. Los vientos la azotaban y dista mucho de lo que conocemos hoy en día. Aquellas barcas en que la única fuerza era la de los remos o la de las velas, pero en una tormenta no pueden ser usadas. Y enfrentar aquellas olas, la furia de ese mar, pues les llevó a un punto donde sintieron que estaban a punto de zozobrar, de morir. Y todos, el hombre sabe perfectamente bien que ante esta situación hay un impacto a nivel de nuestra alma, nuestras emociones, el peligro inminente a la muerte. Así de que ellos despertaron a Jesús. Si el Señor tenía previsto utilizar esto para una enseñanza, pues lo más seguro es que, yo no voy a decir que no estaba dormido, pero Él sabía lo que iba a pasar. Es muy difícil dormir en medio de una tormenta, en una barquita así, con el agua anegándose y enfrentando olas, etcétera, de ese tamaño, con lo que esto genera. Pero el Señor quería enseñar, en ese momento, enseñarle algo a sus discípulos y a nosotros, su iglesia, el día de hoy, dejarnos también una enseñanza. El evangelista Lucas escribió de este pasaje. Recordemos que Lucas no caminó con Jesús. Lucas no estaba allí en ese momento, arriba de la barca. Lucas recibió el testimonio de primera mano de los discípulos de Jesús. Todo lo que él escribe en el Evangelio se lo transmitieron los discípulos que vivieron esto, que fueron testigos de las palabras, de los hechos, de los milagros, de las acciones de Jesús. También sabemos, y lo digo porque también Mateo escribió acerca de este pasaje,
que cada uno de nosotros, yo les voy a poner un ejemplo, si 4 o 5 de nosotros vivimos una experiencia de cualquier tipo impactante en nuestra vida, y después cada uno la transmite, la platica, yo les aseguro que todos la transmitimos diferente, porque unos las percibimos de una manera, otros de otra, otros la vieron, unos vieron unas cosas, otros otras, en fin, cada quien lo va a percibir, ¿sí? De una forma u otra. Lucas habla de que cuando los discípulos estaban ya asustadísimos por las condiciones, despertaron a Jesús. Capítulo 8 de Lucas, tenemos este pasaje. Lo despiertan y le dicen: maestro, maestro, despierta, que zozobramos. El Señor en ese momento despierta, según Lucas, según el Evangelio de Lucas, ordena a los vientos que se calmen, al mar, y en ese instante vino la calma. Claro, los discípulos de Jesús estaban asombrados, primero asustados, asustadísimos, ¿sí? No era para menos, pero cuando ven que Jesús hace esto, se quedan asombradísimos, maravillados. Ellos no sabían lo que Jesús, ellos nunca habían visto a Jesús hablarle al viento, ¿sí? Ni al mar, ni calmarlo, pero sí habían visto milagros que Jesús había hecho, empezando cuando transformó el agua en vino, su primer milagro con el que empezó su ministerio, había sanado a algunos enfermos, en fin, ellos habían visto que había autoridad en Jesús, pero no tenían idea, ni se imaginaban de que Él pudiese ordenar a los vientos que se calmaran, o al mar. Así de que estaban maravillados, asombrados por lo que acababan de ver, cuando les habla el Señor y les dice: ¿dónde está vuestra fe? En ese momento se quedaron, yo me imagino, ¿no? Yo me pongo en su lugar, en medio del asombro y del gusto de que se haya acabado el peligro y de ver lo que está sucediendo, y en ese momento viene una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Mateo, en su Evangelio también, en el capítulo 8, nos relata que cuando despiertan a Jesús, antes de calmar el viento y de ordenarle al mar que se calmara, así lo ve Mateo, así lo percibe, les hace una pregunta, no les hace una pregunta, les hace un señalamiento y les dice: hombres de poca fe. Frase que Jesús utiliza en muchos otros momentos, en otros pasajes, ¿sí? en otros muchos casos, como también aquella frase que dijo Jesús de que ni en Israel, que en ninguna parte había encontrado, ni en Israel, tanta fe como en la fe de aquel centurión, ¿recuerdan? Que él pidió que sanara a su sirviente. Bien, los discípulos de Jesús, al menos Lucas, no menciona nada que hubiesen respondido, se quedaron callados, pensando. Todo lo que hace el Señor lo hace para generar en nosotros un análisis. Él nunca va a hacer una pregunta que no tenga respuesta. Él nos hace preguntas para que nosotros nos esforcemos en buscar dentro de nosotros qué es lo que el Señor está buscando, qué es lo que el Señor está provocando. Él siempre buscó provocar en nosotros, en el ser humano, en aquel entonces en los discípulos, un cambio en su mentalidad, en la manera de ver las cosas, de accionar, porque eso es lo que estaba haciendo Jesús, enseñarles a ellos, prepararlos, a sus discípulos, a los apóstoles que Él envió posteriormente, para lo que hoy en día en todo el mundo ha transformado la vida de millones y millones, sí, de seres humanos, que es su iglesia. ¿Dónde está vuestra fe? Nosotros hoy, gracias al Señor, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Tenemos la palabra, la revelación de la palabra a nuestro alcance, a nuestra disposición. Ellos no tenían el Espíritu Santo aún,
aún no les había sido impartido el Espíritu Santo, pero sí tenían la palabra. Como judíos, como varones que eran, habían acudido a la sinagoga en muchas ocasiones y de seguro habían escuchado la lectura de los salmos. Los salmos para los judíos era algo muy común, era la adoración, así como mucha gente hoy en día sigue a Marcos Witt. Bueno, yo me quedé en aquel entonces, ahora son nuevos, pues, pero bueno, me voy a aprender algunos nuevos, pero así como algunos saben todas las alabanzas de Marcos Witt, de Marco Barriento y de todos aquellos y de los de ahora, para los judíos eran los salmos. En las celebraciones, en los festejos, en las fiestas solemnes, los salmos se utilizaban constantemente. La fiesta de la Pascua, en la fiesta de la Pascua, la cena, se están repitiendo constantemente muchos de los salmos que recuerdan lo que Dios hizo por su pueblo, todo lo que Dios ha manifestado. Así de que ellos tenían ya esos salmos, ya los conocían y quizás los habían repetido en muchas ocasiones o cantado como alabanzas, ¿sí? Como adoración en sus servicios. Enfrentarse a la muerte no es cosa fácil. Quizá los que han tenido experiencias muy cercanas a la muerte, dependiendo de las condiciones, de las circunstancias, puedan entender cómo el alma del ser humano puede ser confrontada dependiendo de las emociones, de los sentimientos, del carácter, de cómo se gestione esto. Hay personas que ante el temor, ante la angustia, inclusive hasta pierden el conocimiento, ¿sí? Hay muchas reacciones, hay muchas cosas, pero todo se genera a nivel del alma, porque es en el alma donde moran nuestras emociones, nuestros sentimientos, allí se desarrolla nuestro carácter. Ellos estaban asustados por lo que estaba sucediendo y estaban confrontados. El temor, la angustia estaba allí en ellos. Yo en algunas ocasiones que he tenido algunos eventos, en el mar también, tempestades, cosas por el estilo, recuerdo haberme arrepentido de todo. Cada ola, mientras más grande era, más me arrepentía. Cada vez me acordaba más de qué arrepentirme. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios, aquí estamos. ¿Qué estaba buscando el Señor con esta pregunta en ellos? Para llegar a nuestro punto. Una palabra que no solamente era para ellos, sino que para nosotros el día de hoy sigue teniendo la misma vigencia, el mismo valor y sobre todo la misma verdad desde el momento en que fue establecida. Hay un salmo que cuando el salmista lo escribió, estaba pasando por una situación extrema. Estaba pasando por ataques muy fuertes contra él, contra su vida, contra todo lo que significaba lo que él tenía en su entorno. Estaba en una situación muy comprometida, muy difícil, y empieza a escribir, siente esa inspiración que el Espíritu Santo genera en él, y empieza a escribir y dice: ¿a dónde alzaré mis ojos? ¿A los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Él necesitaba ayuda, estaba en una situación angustiosa, en una situación muy difícil. Dice: ¿y a dónde levanto mis ojos? Para los judíos los montes tienen un significado, ¿sí? Es un prototipo. Recuerden que los grandes eventos en la vida de los judíos se ha dado en los montes. Allí se entregaron las leyes, allí veían a cuando subía Moisés, allí con Aarón a su lado y todo, levantaba las manos mientras ellos luchaban, etcétera, etcétera. Pero en ese mismo momento el salmista dice: no levantaré mis vistas a los montes, mi socorro no viene de los montes. Levantaré mi vista a los cielos, ¿sí? A aquel que ha creado los cielos y la tierra, a Yahvé, a Dios. Allí levantaré mis ojos. Él sabe en ese momento que lo que él está viviendo, nada de lo creado, nada de lo que existe,
en este mundo, ni la grandeza del monte, de la montaña, de la cumbre más grande, de lo que pueda significar o representar, puede resolver, puede ayudarle. Que el que tiene el poder es aquel que creó esos montes. El que tiene el poder es el que creó todo cuanto existe. Así de que en este versículo de este Salmo 121, versículo 2, dice: mi socorro viene de Yahvé, que es el creador de todo cuanto existe. Ahí está mi socorro. Dice, no dará pie al resbaladero. Empieza él a recibir lo que a través de todos los tiempos, desde que se manifiesta la voluntad de Dios, sus atributos, lo que Dios es para nosotros, ha quedado establecido. Dice, no dará pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Digo, no es que el Señor estuviese dormido para que se acordaran del Salmo, pero sí tiene mucha relevancia para nosotros el día de hoy tener presente que aquel en el que tenemos nuestro socorro, porque la palabra de Dios establece que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es de que en el que tenemos el socorro es en Él. Hoy sabemos las palabras de Jesús. Recuerdan cuando Jesús nos advirtió que pasaríamos por grandes tribulaciones, que el mundo antes de su venida estaría, bueno, estamos viendo lo que nunca nos imaginamos que iba a suceder, y todavía falta. Estamos viendo el derrumbe de sistemas, estamos viendo cómo sigue creciendo la violencia, cómo crece la corrupción, aumenta el hambre, rumores de guerra, eventos naturales, colapsos de sistemas económicos y de todo lo que está sucediendo. Pero ¿qué nos dijo Jesús? ¿Qué fue la promesa de Jesús? ¿Qué nos pidió Jesús que hiciéramos? No teman, yo estaré con vosotros. Y Él no duerme. Él no duerme. Él siempre está pendiente de nosotros. Allí iba dormido en la barca, pero iba dormido porque necesitaba dormir para poder ver qué era lo que ellos iban a hacer y dejarles una enseñanza para que el día de hoy nosotros, 2000 años después, teniendo el conocimiento a través de la palabra, la dirección del Espíritu Santo, pudiésemos reforzar esta enseñanza en nosotros. No es señalar a los discípulos asustados en ese momento, que estaban luchando por su vida, viendo que estaban a punto de zozobrar. Era una barquita, nada comparado a lo que tenemos. No había chalecos salvavidas, no había helicópteros de rescate, no tenían, no. Si zozobraban, ahí quedaban lo más seguro. Y estaban en ese instante. Sentían que en cualquier momento la barca se iba al fondo del mar. Y en ese momento es que sucede esto. Y en ese momento es donde Jesús les dice, ¿y dónde está vuestra fe? Si nos ponemos a pensar, ¿qué esperaba Jesús que ellos le contestaran? Jesús sabía que no le iban a contestar nada. Él sabía, Él conoce todo en cada uno de nosotros. Pero estaba estableciendo una enseñanza para que hoy nosotros, su iglesia, que tenemos el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos muestra, que es luz, que sabemos que su palabra es lámpara a nuestros pies, que nos ilumina el camino, que sabemos que Él está en nosotros constantemente, en todo momento, que Él no duerme. Dice el siguiente versículo, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No solamente nos habla de esa guarda, de esa protección individual a cada uno de nosotros, sino que en la omnipresencia y en el poder de Dios tiene esa capacidad de guardar, de cuidar a todo su pueblo. Hoy a todos los que somos parte de su familia. Y esto está establecido en su palabra, en este salmo, para aquellos que antes de que Jesús muriese en la cruz y les diese esa capacidad al nacer de nuevo, al recibirle a Él, de poder abrir sus ojos espirituales y sus oídos para escucharle, tenerle presente. Pero para los judíos las Sagradas Escrituras era la manifestación de la voluntad de Dios, era su palabra. Era su palabra y ellos la conocían. Así de que seguimos con la palabra, lo que el Señor nos dice. Miren,
Está hablando de protección. Y ellos sabían, porque lo recordaban constantemente cuando ellos celebraban las fiestas de Pascua. Ellos, por ejemplo, recordaban y celebraban cuando, esto lo leemos en Éxodo, en este capítulo 13 de Éxodo, que dice así en el versículo 21, los guiaba de día en la columna de nube para mostrarles el camino y de noche en columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. En el siguiente capítulo de este mismo libro de Éxodo, en el capítulo 14, nos habla cómo esta columna que iba al frente del pueblo, de la columna del pueblo en el día, se pasó a la retaguardia y se puso entre el campamento de los egipcios y ellos, cuando los egipcios les perseguían para destruirlos. Él se puso atrás para guardarlos, para cuidarlos. Nunca los dejó. Esta palabra que ellos celebraban cada fiesta de Pascua, en esa cena que recordaban la salida de Egipto, ellos brindaban, tomaban la copa y recitaban este salmo y le daban gloria a Dios y lo celebraban, ¿sí? Lo celebraban, ellos lo tenían presente, pero en ese momento, en el momento de la realidad, en el momento de la confrontación, ellos se les olvidó. Se les olvidó completamente esta palabra, ¿sí? Dice el versículo 5, Yahvé es tu guardador, Yahvé es tu sombra a mano derecha. Y para los que son zurdos, para la izquierda. Siempre está Él con nosotros. Y lo acabamos de decir, Jesús nos dijo, siempre estaré con vosotros. Así de que tanto antes de Jesús, en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 121 para ellos, como ahora para nosotros, la Iglesia de Cristo sigue siendo el mismo Dios, el que ha sido por la eternidad, el que no cambia, el que permanece, el que es fiel y cumple siempre con su palabra. Así de que Él siempre está con nosotros, sí, Él nos guarda. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ellos lo habían vivido. En el desierto el sol eleva las temperaturas, bueno, impresionante. Pero esa sombra, esa columna, esa nube, les protegía del sol. Les permitía seguir avanzando. Y en la noche las temperaturas descienden, hace un frío tremendo en el desierto, a grado de congelación. Bueno, pues en la noche la columna de fuego les daba calor. Siempre Dios guardándoles. Y esto también lo celebraban en la fiesta. Se celebra todavía hoy en día en la fiesta de Pascua. Recuerdan estos pasajes. Recuerdan el momento en el que el Señor abrió el mar rojo para que pasaran y la columna, esta columna iba guiándoles, iba en el día las nubes delante de ellos, la noche en la columna. Lo celebraban constantemente. Dios, Yahvé, es tu guardador, ¿sí? Él nos guardará, dice su palabra en el versículo 7, Yahvé te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Les decía hace unos momentos que cuando nos enfrentamos a situaciones de angustia difíciles, es nuestra alma la que empieza a sufrir. Es nuestra alma donde se manifiesta el temor. El temor puede esclavizarte, el temor puede ser una cadena que te ate, que no te deje, empieza a enfermar. Hay quienes hasta desmerecen físicamente cuando el alma empieza a sufrir. Allí se manifiesta todo este tipo de situaciones. Pero la palabra del Señor dice, yo guardaré tu alma. Y Él siempre estará pendiente de todo en nosotros. Dice, desde ahora y para... Y nosotros estamos en el siempre. Nosotros somos el siempre. Ellos eran el ahora y nosotros somos el siempre. ¿Sí?
Él guardará nuestra alma. Ahora, ¿cómo nosotros vivimos esto? ¿Cómo nosotros entendemos esta pregunta que el Señor les hizo? ¿Dónde está tu fe? No es dónde la tienes guardada, la fe no es para tenerla guardada, ¿sí? No es cuestión de cantidades, como a veces interpretan con el tema de la semilla, que si tenemos fe del tamaño de la semilla en la mostaza, así de chiquititas, no. Ya hace poco les hablaba de eso. El tema de la semilla de mostaza es por la capacidad que tiene una semilla tan pequeña que cuando cae a tierra y muere, da un fruto, un árbol que es enorme, donde las aves de los cielos pueden anidar y bueno, ¿sí? ¿Dónde está nuestra fe? Pues hoy sabemos, por su palabra, la revelación de ella en nuestro corazón, que es esa fe de Jesucristo en nosotros que crece, que se fortalece por el alimento que recibimos, un alimento que, a diferencia del alimento físico, que hace su función y desaparece, como quien dice nosotros, este alimento espiritual no desaparece, sino que permanece y va creciendo. Y es lo que va formando lo que llamamos este depósito de la palabra profética, que es Cristo formándose en nosotros. Que es esa fe que cuando lo obedecemos, le damos gloria a Dios. El Señor, al parecer aquí, el tono pareciera que fue un poco fuerte con ellos. ¿Dónde está vuestra fe? No creo que les haya dicho, ay muchachitos, ¿dónde está su fe? No, él era un hombre de carácter también. Yo creo que les habló fuerte. Era necesario hacerlo, ¿sí? O sea, ¿dónde está vuestra fe? Cuando obedecemos la fe, ¿qué va a obedecer la fe? Tener presente lo que Dios ha manifestado, lo que Dios nos ha revelado y obedecer a ello, a lo que Él espera que en nosotros genere esa fe. Y ahí es cuando le damos gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que está mostrando en este pasaje, Señor, a los discípulos? Es que se atemorizaron, se angustiaron, se olvidaron por completo de todo lo que celebran. En una mesa, con un cordero, en una fiesta pascual, y le están dando gloria a Dios y están celebrando y brindando, porque Jehová es mi guardador, Él siempre estará conmigo. En ese momento, Él les olvidó por completo. Pero dejémoslos a ellos y regresemos al siempre, regresemos a nosotros. Que hemos recibido no solamente esta palabra, sino esa promesa de Jesús, de que Él estaría siempre con nosotros. Y todo lo que nos ha revelado, que Él ha hecho por amor en nuestra vida y lo que Él es. Muchos de ustedes quizá han escuchado este testimonio, pero quizá otros no. Un testimonio de vida que hace aproximadamente 20 años vivimos mi esposa y yo. Nuestras dos hijas pequeñas iban al colegio aquí al Arcoíris, y una vecina nuestra nos turnábamos. Una semana las traía ella, otra semana nosotros, y esa semana le tocó a ella traerlas. Así de que ese día, primeramente, sin saber absolutamente nada en lo que nos deparaba, muy temprano, de madrugada, el Señor me despertó con un sentido en mi corazón, una necesidad de orar impresionante. No sabía yo por qué. Y le preguntaba al Señor, le decía, Señor, ¿por qué? Yo sé que me despertaste, que tengo que orar, pero no sé por qué. Pero como la palabra del Señor me enseña que cuando yo no sé cómo orar ni cómo pedir, deje que sea el Espíritu el que interceda por mí, pues eso fue lo que hice. Empecé a orar y empecé a orar en lenguas. Yo no sabía lo que mi espíritu en ese momento estaba clamando, hasta que llegó un momento en que yo sentí paz. Y me volví a acostar a dormir porque era muy temprano. Dije, no, pues me voy a dormir otro rato. Bien, empezó el día como todos los días,
pasaron por nuestras hijas, se las llevaron al colegio. Y yo me quedé sentado allí en el sillón de mi sala, tomé la palabra, estaba leyendo la palabra, mi esposa iba a subir a cambiarse, andaba en bata y todo. Cuando sonó el teléfono, yo no respondo cuando estoy ocupado, estoy leyendo la palabra, estoy ocupado, pues no lo respondo, o sea, que se espere, ¿verdad? O que me llamen después, pero bueno. Insistieron y mi esposa sintió responder. Insistieron que querían hablar conmigo, ella dijo que estaba ocupado, que no podía, pero bueno, total la convencieron, se acercó conmigo, me dice, mira, están insistiendo que es urgente. Tomo el teléfono, en la voz de un hombre, me dice, usted es el señor Luis García, sí. Mire, le hablo para informarle que sus hijas sufrieron un accidente automovilístico muy grave. Yo le dije, ¿mis hijas? No, señora, está usted equivocado, mis hijas están en el colegio. Me dijo, pues precisamente frente al colegio Arcoíris, un autobús de turismo arrolló el carro en el que iban sus hijas, lo arrastró por más de 20 metros y llevamos, dice, todavía están vivas, así me dijo el hombre, aún están vivas. Una la llevamos al Hospital Luis Ortega a emergencias y la otra la llevaron allí a la clínica de emergencias de Arboledas y bueno, queríamos informarle. Era uno de los paramédicos que iban en la ambulancia que le habían dado los datos ahí en el colegio, mis datos. En ese momento, lo primero que vino a mi alma, lo primero, fue ese momento cuando el Señor me despertó entre las 2 o 3 de la mañana y me puso a orar. Allí yo me di cuenta que el Señor me estaba guardando. Así es de que colgué el teléfono, mi esposa me estaba viendo y le dije, sube, cámbiate, porque tenemos que ir al hospital. Las chicas sufrieron un accidente, aún están vivas, pero a Ana la llevan a Luis Ortega y a Nati la llevan a Arboledas. Cualquier otra, a mí me lo comentaban algunas personas que se dieron cuenta y fueron al hospital cuando vieron. Ay, yo me hubiese venido en bata. Pues sí, pero mi esposa no, mi esposa subió, se cambió, ¿sí? Salimos. Y en el trayecto entre casa y el hospital, ¿a dónde vamos primero? ¿A Luis Ortega o a acá? Bueno, vamos primero a Luis Ortega, yo me quedo ahí, luego tú te vas allá. Pero ¿qué era lo que estaba predominando en nuestra alma en ese momento? Dios guardando nuestra alma y nosotros dándole a Él toda la gloria, porque he sufrido situaciones difíciles en mi vida, he estado a punto de la muerte y no puedo poner en una balanza que sea más impactante, saber que estás a punto de perder tu vida o saber que 2 de tus hijas estén a punto de perder su vida. Yo creo que en el impacto de nuestra alma puede ser, quizá no sé, pero para mí puede ser igual. Pero lo que sí les puedo decir es que la paz que había en nuestro corazón al saber que Dios estaba en control de todo, que Él me había despertado y me había dicho, ponte a orar porque vas a necesitar. Yo no sabía el desenlace, yo no sabía lo que iba a suceder. Si me preguntan qué es lo que yo deseaba, ustedes lo saben, lo que deseamos todos para nuestros hijos. Pero ¿cuál iba a ser la voluntad de Dios en ello? No lo sabíamos. Así de que llegamos al hospital, la que estaba en el Luis Ortega con una fractura en el cráneo, mi esposa se va a Arboledas a ver a la más pequeña, había recibido un fuerte impacto en el abdomen, los bomberos tuvieron que ir con cizallas a sacarlas de entre los escombros del carro, entre los fierros retorcidos. Fue algo impresionante, mucha gente se dio cuenta y preguntaron y fueron a vernos al hospital, porque todos creían que aquello había sido fatal. Mire, no recuerdo si 3 o 4 horas después de esto, estábamos en nuestra casa con Ana Gabriela, con una fractura en el cráneo. El neurocirujano que la atendió dijo, mire, ya la revisamos, no tiene ningún daño en el cerebro, aparentemente todo está bien, no hay nada que hacerle, llévesela, nomás manténgala en observación, que sí, hasta que la fractura se le va a cerrar sola, no hay nada más que hacer, nomás cualquier cosa no la trae. Bueno, salimos con Ana Gabriela, llegamos a Arboleda,
a Natalia, mire, no tiene nada interno, ya revisamos, no hay hemorragia, no hay nada, el dolor, bueno, se le quitará, llévesela y cualquier cosa. En 4 horas estábamos en casa con nuestras hijas. A partir de ahí les llamaban las niñas del milagro, porque fue un milagro lo que sucedió. Pero ese es el resultado, lo que nosotros no sabíamos que iba a suceder. Y le damos la gloria a Dios. Pero el haber vivido esa paz, el saber que Dios estaba guardando nuestra alma en esos momentos, desde el momento en el que recibimos la noticia, a que enfrentamos toda la situación, con esa seguridad de decir, Señor, tú guardas nuestra alma, tú estás en control. Tú, Señor, prometiste que estarías siempre a mi lado, que serías como mi sombra en mi mano derecha. O sea, tú me estás sosteniendo, así es de que vamos. Allí es donde podemos ver, y pudimos ver mi esposa y yo, que cuando obedecemos a la fe de Jesucristo en nosotros, glorificamos a Dios en todo lo que hace. Pónganse de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú, oh Dios maravilloso, estás haciendo en nuestra vida. Gracias te damos a ti, oh Cristo Jesús, porque abriste nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para escuchar, para ver, para recibir tu palabra, para ver tu reino, Señor. Que cada una, Señor, de tus palabras se hacen vivas en nuestro corazón. Son alimentos, Señor, que nos llevan a crecer, a madurar, a fortalecernos. Que permanecen en nosotros como esa palabra profética, ese depósito en nuestro corazón, Señor. Que en los momentos en los cuales se manifiestan situaciones que están fuera, Señor, del alcance de nuestras manos, de nuestras posibilidades, de nuestro razonamiento, de nuestras fuerzas, sabemos que levantar nuestros ojos, Señor, no es a nada que pueda haber en nuestro entorno, nada que pueda estar entre lo creado, sino a ti, que eres el creador de todo cuanto existe. De ti, Señor, viene nuestro socorro. Tú eres el que guardas nuestra alma, Señor. Tú eres el que nunca duermes. Tú eres el que no permites que nuestro pie resbale. Tú eres, Señor, el que nos fortalece paso a paso, momento a momento. Es tu palabra luz, Señor. Es tu palabra lámpara, lumbrera a nuestros pies, que nos muestra el camino. Es tu palabra, Señor, la que nos sostiene en los momentos difíciles, la que nos da, Señor, la fortaleza que nos permite, Señor, seguir adelante y alcanzar nuestro propósito. Te damos gracias, Padre, por haber obrado este maravilloso milagro en nuestro corazón. Y asimismo, si el día de hoy alguna persona presente o alguien que por las redes nos esté viendo está viviendo en angustia, en desesperación, en temor, en desesperanza, cualquier situación que esté afectando su alma, Cristo Jesús en su palabra dejó establecido que Él está llamando a la puerta de tu corazón, que si tú abres la puerta de tu corazón, Él entrará a ti y permanecerá en ti. Que si tú le aceptas y le reconoces como tu único y suficiente Salvador, arrepintiéndote de tu pecado y poniendo tu vida en sus manos, permitiéndole que Él tome el control de tu vida, en ese mismo momento Él obrará este maravilloso milagro de salvación y vida eterna en tu vida, de convertirte en una nueva criatura, dejando todas las cosas viejas atrás y haciendo todo nuevo. Y a partir de ese momento, esta palabra, su palabra, este alimento, irá fortaleciéndote, irá llevándote paso a paso a crecer y a madurar, a que la fe de Jesucristo siga formándose en ti, que sea Cristo Jesús en ti, y la obediencia a esa fe será la que te lleve a darle gloria a Dios en todo lo que hagas. Si ese es tu caso, de lo más íntimo de tu corazón, habla con Jesús. Invítale a entrar a tu corazón. Dile que le necesitas. Dile que necesitas tener esta certeza de levantar tus ojos al cielo
sabiendo que de Él viene todo nuestro socorro, de que es el único que nunca duerme, el único que siempre está presente en nuestra vida, el único que puede sostenernos con su mano en los momentos de debilidad y que le necesitamos. Gracias, Jesús, por este maravilloso regalo que nos has dado, que es la salvación y la vida eterna en ti. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Tuyo, Señor, es el poder por los siglos de los siglos. Amén.